de lo que queremos saber, nos ayuda a acercarnos a la verdad y para que nosotros lo podamos generalizar, tienen que ser variables muy ajustadas. Por eso nosotros siempre decimos que cuando quieren preguntar algo determinado, dígase si consumen marihuana, si hacen deporte, cuántas horas de pantallas pasan al día. Lo mejor es no mezclar variables. Quiero decir, muchas veces hacemos encuestas grandes o quieren hacer encuestas grandes que tienen y preguntarle a la persona si come 3 veces por día, si consume alcohol, si fumó, si utiliza pantallas 4 horas. Eso es un berenjenal de variables que terminan siendo eternas. Si nosotros solamente nos concentramos en preguntarnos cuántas veces consumió alcohol durante un mes esa persona y simplemente nos enfocamos en eso, va a ser una encuesta mucho más pura, mucho más limpia, con una variable mucho más clara para hacerse. Es una encuesta ecológica, es una encuesta ultra validada y que va a sumar mucho más que hacer 255 preguntas en una encuesta. ¿Cómo se describen las variables? ¿Cómo los valores que me van a dar, esos datos que me va a dar la variable, cómo lo medimos? ¿Cómo podemos darle una medida o entenderla? ¿Sí? Que no sea solo un número. Imaginen ustedes que cuando hablamos de variables y se hacen una determinada encuesta o preguntas o cualquier trabajo de investigación, son muchos datos, son muchos números. Em, entonces, lo que nosotros vamos a buscar, ¿sí? Son los valores de distribución, que tenemos como un dato importante la medida de tendencia central, cuáles buscan representar el centro de la distribución de los datos, cuál es el centro de esa información numérica. Las medidas son tres. Nosotros hablamos de moda, la media y la mediana, normalmente. En el caso de datos agrupados, también se considera intervalos modales. Ahora veremos qué son cada uno. Bueno, este es un ejemplo donde nosotros tenemos eh, hermanos, ¿sí? El número de alumnos que respondieron al dato en phi minúscula, en phi mayúscula, número de alumnos que respondieron en forma acumulados, y valor de datos por las variables buscadas. Esta tabla lo puse para poder jugar con los datos que ahora vienen. Bien, ¿qué es la media? Nosotros decimos, bueno, la media de nuestros datos numéricos. Tenemos que sacar la media de esta información, de la cantidad de valores que nosotros tenemos. La media o media aritmética, usualmente llamada promedio, se obtiene sumando todos los valores de los datos y se divide el resultado entre la cantidad de datos. ¿Sí? Es sencillo, nosotros tomamos el valor que tenemos total, que es 96, ¿sí? Por el resultado de la cantidad de datos que hemos obtenido. Esto es un valor que nos acerca a decir cuál es el número medio, el número central, o cuál es el promedio de notas que tenemos en una determinada materia, por ejemplo, cuál fue la tendencia. Nosotros podemos decir, bueno, que en una determinada materia, los alumnos, el promedio de nota o la media de nota está rondando dentro del 7,4. Bueno, perfecto. Esa es nuestra media. Nosotros vamos a entender que la mayoría de la población de una determinada aula va a rondar dentro de esa nota. Pero también nos puede interesar cuál es el valor que más se repite, cómo se llega a esa media, por qué tenemos un 7,4, cuál fue el número que más se repitió. Eso se llama número modal, es el número que más se repite en un determinado valor, que puede ser un solo número, o pueden ser dos números, o pueden ser tres números, 4, 5, 10 o infinito. Nosotros hablamos de bimodal, unimodal o multimodal normalmente. Eh, Entenderán ustedes que cuando nosotros trabajamos con planillas chicas, pequeñas, se puede hacer manualmente, pero en grandes valores, en grandes datos, esto se carga todo adentro de programas estadísticos y te va arrojando cuál es el promedio, cuál es la moda. Ahora bien, fíjense, y vamos, termino acá con esto para cerrar con la mediana. Se le llama media posicional porque queda exactamente en la mitad del grupo de datos.
luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad de los datos por encima de la mediana y la otra mitad estará por debajo de ella. Esto quiere decir que nosotros ordenamos todas las notas del 1 al 10. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la nota mediana que nosotros tenemos? ¿Cuál vamos a encontrar? O sea que tenemos la media y la modal son generalmente lo que más se usa. El promedio es lo que más usamos nosotros. Puede coincidir el promedio con la mediana, puede coincidir, no siempre sucede, la mayoría de las veces no sucede. Pero esto entiendan que es aplicado a cada una de las variables. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, yo di el ejemplo de notas, ustedes quieren saber de los alumnos cuántos se sacaron o cuál es el promedio de la nota, pero también podemos hacerlo por edad. ¿Cuál es el promedio de edad? Porque nosotros podemos decir que en un aula hay alumnos que tienen, vamos a suponer, 14 y 15 años, de los que nacieron de junio a diciembre de un determinado año, que van con los de enero a junio del otro año. Entonces son edades diferentes. En esa mezcla también nosotros podemos usar la variable edad, podemos usar la variable género y ese promedio ya es distinto. Y así podemos jugar con las variables que a ustedes se les ocurra. Pero nosotros cuando hablamos de estos valores, nosotros entendemos que necesitamos sacar un promedio, una media y una mediana, que lo que buscamos es la tendencia central de la edad. ¿De qué nos sirve esto? ¿Cuánto nos sirve a nosotros? Bueno, importantísimo entender la edad cuando ustedes vayan a ver los informes o se les pasen los informes que han hecho los observatorios de consumo problemático de sustancias de Neuquén y empiecen a ver valores y números, van a entender que el promedio de edad fue determinado. Si bien los estudios que se hicieron ahí fueron por grupos etarios, porque era muy difícil establecer a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, a los 18, sino que más bien era más fácil agruparlos en lo que eran adolescentes jóvenes o adolescentes y en adultos, pero ustedes van a poder entender que el promedio determinado de lo que fuese, nosotros, uno de los datos que arroja es el promedio de consumos en litros. Si van a datos argentinos, muchos más altos todavía, como es la encuesta de Cedronar sobre el consumo de alcohol en Argentina, nosotros somos uno de los consumidores más importantes o más altos en América Latina, o somos el más alto en realidad, arriba de 8,4 litros per cápita. Eso es un promedio de lo que se saca y muestra el promedio de que hay un montón de gente que no consume alcohol, que es cero, y hay un montón de gente que ha consumido más de 8 litros por año de alcohol. Acá es donde estamos jugando con las estadísticas y decimos, tenemos este promedio. Hay gente que no consume y hay gente que consume muchísimo más. Y cuando hablamos y buscamos esas personas que consumen una determinada sustancia, cuando decimos, bueno, el promedio de edad o el promedio es de 3 litros de alcohol o el promedio es de 3 días por mes, estos alumnos consumen alcohol, nosotros podemos decir, bueno, hay una patología, hay un consumo prevalente, existe. Ustedes han escuchado muchas veces hablar de la prevalencia de una determinada patología, una determinada entidad, una determinada situación. Prevalece sobre algo. Cuando nosotros hablamos de prevalencia, nosotros decimos que es la población que está afectada por un evento y nos da una idea de la magnitud con la que se irradió. Nosotros decimos, saquemos una foto de lo que sucedió este mes en un lugar determinado, en un aula determinada, en una ciudad determinada, y yo quiero contar cuántas personas consumieron alcohol. Bueno, es el número de casos de personas que consumieron alcohol en una población en un tiempo especificado dentro de este mes, ¿sí? Con el número de personas en la población total, en la población total. O sea, ¿cuántas personas consumieron alcohol este mes sobre la población total? Eso me va a dar un número que me marca la prevalencia del consumo. Y cuando voy a mirar los datos hacia adelante, o mejor dicho, voy hacia atrás, miro los datos, para compararlos con los hacia adelante, voy a decir, pero la prevalencia de hace 6 meses atrás era menor. Sí, ¿qué pasó acá? Hubo un aumento del consumo, hubo un aumento, fue el verano, eh,
fue un grupo poblacional, porque acá no fue toda la población, no podemos hacer toda la población de Neuquén, tenemos que ir a una parte pequeña. Recuerden cuando yo les decía que hay que seleccionar bien la población. Si nosotros vamos a ir a medir con una estadística, con una encuestita a todos los bares de Neuquén la prevalencia del consumo de alcohol, y prácticamente me va a dar el 100%. Hay que elegir bien la población donde se hace, hay que generalizar bien la población y de esa manera después ver con qué magnitud creció, cuán prevalente fue todo el desarrollo de esa enfermedad determinada. Y todo depende del tiempo, por supuesto. Por supuesto que tiene que ver del tiempo, de lo que ustedes, cuando si el día de mañana quieren preguntarse algo, en qué tiempo ponerlo. Nosotros podemos tener la prevalencia puntual, es la foto del momento, es la foto de ahora. Hace la referencia del número de casos de un evento de salud en un momento determinado. Puede ser en un mes, puede ser la foto de un mes, puede ser la foto de 6 meses, puede ser la foto del último año. Por ejemplo, en la relación con el consumo de tabaco, ustedes van a una pregunta muy sencillita y es, ¿usted fuma en el momento actual? Pero también lo pudo haber dicho en prevalencia de periodos, de 12 meses, y decir, ¿usted consumió algún cigarrillo en los últimos 12 meses? ¿O van a la prevalencia de vida? Es el número de casos de las personas que consumieron alcohol a lo largo de su vida. Si alguna vez ha fumado. Y esto tiene su sesgo también, por supuesto, porque hay cuestiones que pueden ser muy finitas, porque decir una persona, y yo me acuerdo que en el 84 tenía un vaso y me pareció tomar, bueno, tiene sus vericuetos, juega mucho el sesgo de memoria en lo que es la prevalencia de vida. Pero la realidad es que en una población joven, los chicos recuerdan cuál fue la primera vez que consumieron alcohol. Y también depende de lo que nosotros queremos preguntar como prevalencia de vida. Definir bien qué es fumar, porque un chico que encontró una colilla de cigarrillo en el piso y le da una pitadita, no entraría dentro de eso, o quizás sí, eso depende de quién haga la encuesta. Por eso también depende mucho lo que está preguntando y tiene que ser bien definido lo que se está preguntando. Se tiene que tener con claridad la definición de lo que es fumar. Se tiene que tener bien claro lo que es la definición de tabaco, porque una persona fumó tabaco, se entiende el tabaco como lo que se arma en pipa, por ser finito en lo que uno habla, ¿no? Pero ejemplos así, un montón. Por eso les repito, no es tan fácil armar una encuesta, pero una vez que se inicia y se va ajustando, es una herramienta maravillosa para poder entender dónde estamos parados en una determinada situación, sea cual sea, de salud, económica, de conducta, lo que ustedes quieran. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de prevalencia de puntual, de periodo y prevalencia de vida. Y estas son definiciones que ustedes, cuando se les pase material de análisis de lo que han podido detectar en los observatorios de Neuquén, eh, van a poder ver estas definiciones y van a poder comprender a qué estaba apuntada esa pregunta. Bueno, estas son algunas tablas de los que se sacaron eh, en Cedronar, por ejemplo, el consumo alguna vez en la vida, prevalencia de vida, consumo reciente, prevalencia de año, por sustancia, total, sexo. Fíjense que se pueden buscar miles de variables de lo que ustedes se quieran preguntar en una población escolar, nivel medio, bueno, ahí de lo que ustedes quieren. Estas son gráficos del 2014. eh, ya, por suerte, el Observatorio de Neuquén nos va a poder brindar información actualizada de esto. Tenemos, pero no teníamos gráficos. Yo no saqué. Y estos gráficos me parecen mucho más claros también, que explican la prevalencia de año en una población de 16 a 65 años. Fíjense,